Amigos, bienvenidos. En esta noche tenemos el gusto y el agrado de tener al Rabino Goldsmith con nosotros. Es un motivo de alegría poder compartir con el Rab Goldsmith. Los micrófonos son todos suyos, Rabino. Muy Adelante. bien, shalom, muy buenas noches. Quisiera en esta ocasión hacer una descripción histórica de lo que nosotros llamamos la etapa de la Shoah, del Holocausto, que se extiende desde 1933 a 1945. Probablemente hay algunas cosas que ustedes ya sepan, pero lo que quiero lograr es que entiendan el proceso histórico de este terrible drama y que no lo tomen únicamente del lado emotivo, del lado triste, sino también entender los procesos que se dieron. El primer paso para entender esa época es que la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, había judíos en ambos bandos. Había judíos en el bando alemán, el Imperio Austrohúngaro, y había judíos en el lado francés, el lado inglés, y fue la guerra donde más judíos pelearon de ambos bandos. Entonces, la gente más religiosa iba a la guerra ahí y no disparaba bien, no apuntaba por miedo a pegarle a judíos. Ahí participaron miles de judíos de ambos lados de la guerra. En esa guerra Alemania perdió y entonces se le puso a Alemania en el Tratado de Versalles unas restricciones muy fuertes de no poder tener armamento y tenían que indemnizar por la guerra porque 20 millones de personas se murieron ahí y sufrió mucho la gente. Y las restricciones y las limitaciones que tuvieron los alemanes durante esos años. Luego llegó en 1929 la Gran Depresión, es decir, que la economía alemana, igual de todo el mundo, estaba mal, y eso permitió que un personaje como Adolf Hitler, desde comienzo de los 20, estuviera calentando el ambiente de que no es justo de que los pobrecitos alemanes tengan que sufrir y pagar las indemnizaciones, no poder tener una economía brillante, y empezó hizo hasta una mini revolución, el Múnich Putsch, y fue llevado a la cárcel, y en la cárcel, a fin de los 20, escribió su plataforma política en el libro Mi lucha, Mein Kampf, donde él expone todo su odio a la raza judía y expone su teoría de la raza superior, que son los arios, y que los judíos son la raza inferior y los negros también, etc. En el año 1932 hay elecciones en Alemania y con manejos políticos, como no había ningún partido que tuviera suficientes votos, logró subir en el 33, se volvió canciller. 1933 se volvió canciller de Alemania, canciller como primer ministro. Y ahí empieza nuestro trauma. Él es canciller de Alemania y sus primeras políticas las aplica en Alemania. En Alemania vivían 600 y pico de mil judíos, 600 y pico mil judíos, y sube al poder en el 33, y en el 35 ya pone las leyes de discriminación racial, donde gente judía no podía emplear a personas arias y al revés, judíos no trabajaban donde arios, había que separar, había que boicotear los almacenes judíos, porque los judíos son los culpables de todo. Con eso empezó, que los judíos son los culpables, y fue despertando un nacionalismo
fuertísimo en las clases populares, educando a la juventud, a una obediencia ciega, distintos tipos de policías no oficiales, la SA y la SS, eran como grupos de protección para él, que entraban a los almacenes judíos y marcaban no compre aquí, que es un almacén judío. Evitaban de que dejaron que los abogados judíos no pudieran trabajar en instituciones oficiales, que los profesores judíos no pudiesen dictar clase, pero la comunidad de alguna manera en Alemania seguía. Después de las leyes de Nuremberg, donde ya había una discriminación y cada tanto avergonzaban a judíos, sacarían carteles delante de almacenes judíos, no compre acá, boicotemos los almacenes judíos. Y ahí la gente empezó a buscar nuevos horizontes. Mucha gente buscaba dónde ir, la mayoría no, pero un grupo bien numeroso quiso emigrar. El problema era ¿a dónde? Los americanos recibían un cierto porcentaje, pero no era muy alto frente a los 650.000 que había en ese momento. Algunos tenían familiares en otros países y se conseguían visa a América Latina, algunos Estados Unidos, pero quedó un número bastante numeroso de judíos alemanes. Los que se fueron antes del 39 podían llevar sus cosas. Hitler los dejaba salir, casi promovía, porque el primer paso de su campaña era lograr tener una Alemania Judenrein, libre de judíos. El primer paso no nos quiso matar. El primer paso quiso echarnos. Pero la echada no funcionó porque no había suficiente sitio donde ir. Palestina no se podía entrar. Los ingleses habían boicoteado, que estaban manejando el gobierno en Palestina, lo que hoy es Israel, y no dejaban entrar suficientes judíos. Llegaron algunos judíos de Alemania en el 36, 37, pero no la cantidad que hubiese querido. Entonces los judíos podían salir, pero no había suficientes sitios donde ir. Esos años, los alemanes judíos eran muy nacionalistas, eran muy amantes de su patria. Como habían luchado la Primera Guerra Mundial, miles de judíos habían estado en las Fuerzas Armadas del lado alemán. Ellos se creyeron que son más alemanes que cualquier otro. Por lo tanto, que lo que Hitler estaba diciendo, no creían de que lo iba a cumplir. Y si iba a tratar de cumplirlo, muchos judíos creyeron que lo van a tumbar, que no va a poder cumplir su plan porque lo van a tumbar. Ninguna de las dos cosas pasó. Entonces, miles de judíos sí salieron antes del 38. Luego de los años de discriminación, Hitler fue anexando territorios. De Checoslovaquia un poquitico por acá, en Austria no tuvo que ni que conquistar, porque los austríacos mismos aceptaron de que Hitler, con sus ideas nacionalistas anticomunistas, sería bueno para Austria. Y entonces Hitler anexó, Anschluss, anexó Austria y fue implementando las políticas raciales en Austria, en los Sudetes, y en un momento, en 1938,
como no se iban suficientemente rápido los judíos, expulsó a los judíos que habían llegado de Polonia después de la Primera Guerra Mundial, 1920, 1925. Hubo muchos judíos que estaban cansados de la pobreza y de la discriminación en Polonia y se habían ido a vivir a Alemania. Y tenían la lista de quiénes son. Entonces, la primera expulsión oficial la hizo en el 1938, echó a los judíos polacos que habían llegado de Polonia después de la Primera Guerra. Varios miles. Los echó, pero cuando llegaron a la frontera con Polonia, Polonia no quería recibirlos. Entonces estaba como en un territorio, quedaron esos judíos en un limbo, ni para acá ni para allá. En ese momento, un judío que vivía en París, cuyos padres, Greenspan, fueron expulsados, entró con mucho odio al consulado alemán en París y le disparó a uno de los oficiales de la embajada y lo mató. Esa noche, Hitler organizó, no es oficialmente él, la juventud hitleriana, los nazis, organizaron la quema de todas las sinagogas. Eso se llamó la Noche de los Cristales Rotos. ¿Por qué? Porque rompieron todos los vidrios de sinagoga, quemaron Torot y se llevaron como 3.000 personas a los campos de concentración, los primeros Dachau, en Alemania mismo. La Noche de los Cristales Rotos ya fue traumático para los judíos alemanes, y ya irse de Alemania después de ese 10 de noviembre del 38 ya era más difícil. Todavía se podía salir, pero era más difícil. La gente que vivió esa noche quedaron muy traumatizados, pero no sabían que eso no era lo peor, que esto era apenas el comienzo. El comienzo. Entonces estamos en noviembre de 1938. Miles de judíos son llevados a campos de concentración en Alemania. Todas las sinagogas se acabaron. Ya ningún chico podía ir al colegio normal. Quedaron sin escolarización, a menos que hayan estado en un colegio judío. Esos siguieron funcionando un rato. Y los que se habían ido en el 36, 37, 38, cuando se supo de la Noche de los Cristales Rotos, ahí sabían que ya no había plan retorno a la patria. Ellos se sentían siempre muy alemanes, pero después del tema de las quemas de las sinagogas, el pogrom, ahí ya sabían de que no hay marcha atrás de volver. Mientras tanto, Hitler rompió las condiciones del Tratado de Versalles y empieza a armarse a la lata. Le levanta el espíritu a su pueblo, la economía está brillante, muy disciplinados, toda la gente tiene que pertenecer al partido, si no estás en el partido no tenés ciertos derechos, y empezaron la gente, él subió al poder con 30 y pico de % del electorado, pero ya en el 39 ya una muy buena cantidad, porque veían que las cosas andan bien, y le cogieron odio a los judíos, no solamente los nazis, sino todo el pueblo también, y la economía iba bien, entonces estaban todos bastante contentos con el manejo que Hitler le estaba dando. Bueno, se habían perdido un poco la libertad. Había los intelectuales, sí sabían que esto iba a terminar mal y muchos se trataron de ir. Entre ellos Albert Einstein,
distintas personalidades que vieron que el nazismo va a ser algo terrible. Por lo tanto, decenas de miles de judíos se fueron. En el 36 hubo una macabiada en Israel. Ahí viajaron algunos y se quedaron en Israel. Muchos pudieron viajar a Israel bien, porque el freno total para entrar a Israel se dio en 1939 con un documento llamado el Libro Blanco, donde los ingleses solamente permitían 15.000 inmigrantes judíos al año. 15.000 al año. Y la necesidad en el 39, si hubieran podido entrar, se hubieran ido por lo menos 100.000. Porque ya después de la Noche de los Cristales, todo el mundo quiso irse. Hitler, en el próximo paso, esperen que voy a asociar esta época con la experiencia de mi familia. Mi familia vivía en Frankfurt, judíos alemanes, de 400 años de árbol genealógico en Alemania, en la zona de Frankfurt. Y mis padres en 1935 ya tenían 2 hijos pequeños y estaban ya empezando a buscar dónde ir. Mi papá tenía una oferta de trabajo en Bélgica en el 37, pero mi mamá dijo, no, nosotros si nos vamos lejos. No nos quedamos en Europa. Mi mamá se olió que esto no va a ser una cuestión pasajera. Y mi mamá tenía una hermana en la Argentina y insistió que mi tía le consiguiera la visa de entrada a la Argentina. Entonces, en el 38, 2 meses antes de la Noche de Cristales Rotos, se fueron mis padres con 2 hijos pequeños y la suegra, la mamá de mi mamá, se fueron para la Argentina. Mi tía los recibió y armaron su vida allá y se salvaron. Aún desde la Noche de los Cristales se han salvado. Como eso hay decenas, miles de historias de gente que sí logra irse. Pero la mamá de mi mamá sí fue con mis padres. Pero mi papá tenía su mamá y ella decidió irse donde su otro hijo, que estaba en Holanda. Estaba en Holanda, se fue allá y después vamos a ver que le tocó esconderse de los nazis en Holanda. Y la otra hija de esta señora, de mi abuela, logró salir el 38 de Frankfurt, se fue a Nueva York, le consiguieron visa gringa. Todo eso se acaba el 1 de septiembre de 1939. 1 de septiembre del 39, Alemania invade Polonia y en 30 días subyuga Polonia totalmente. Había judíos en el ejército polaco que pelearon contra la Wehrmacht, contra el ejército, pero no pudieron. Tenía una fuerza militar que había organizado Hitler con mucho armamento, especialmente tanques y corazados. Barrió con Alemania, con Polonia, barrió con Polonia, y ahí empezó una persecución abierta contra los judíos. De Polonia no se podían ir, a menos que se escaparan. Entonces, lo primero que hizo es confinar a los judíos. En Polonia vivían 3.350.000 judíos más o menos. Los quiso confinar en guetos. Y guetos quiere decir que en un barrio restringido, con mucho hacinamiento, concentraba a los judíos. Hizo muchísimos guetos, pero el más famoso fue el gueto de Varsovia. Varsovia era la capital de Polonia.
Entonces, en Varsovia se armó un barrio, lo rodeó con una pared, con un muro, y ahí vivían, en vez de un apartamento que había 2 o 3 alcobas, vivía una familia por alcoba, una familia por pieza, por alcoba. Eso fue en los años 40 y al principio pensó que podía acabar con los judíos de Polonia simplemente matándolos de hambre y de frío en esos guetos. Entonces, para que tengan una imagen de lo que era el gueto de Varsovia, que luego tuvo una rebelión, pero lo que era la vida del gueto, hay 2 videos que quiero que compartamos. Entonces voy a pedir de que pongan el primer video, compartir pantalla para el video. Nehemías, por favor, adelante. Esa es la puerta para entrar al gueto. Y al principio había una vida más o menos normal. Esas escaleras eran para conectar 2 sectores del gueto. Y debajo de las escaleras era un barrio no judío. Empieza a haber frío, tifo, una enfermedad, y hambre, y se empiezan a morir. Por el gueto de Varsovia pasaron 440.000 personas. Y en 2 años quedaron solamente 30.000. Veamos el otro video también. Nehemías, el otro video. Esto es 1 año después de que se abrió el gueto.
Fuerte. Bueno, acá viene el primer momento donde pueden preguntar o comentar. Prenda el micrófono el que quiera consultar algo. El primer proceso, repasando, desde 1935 con las leyes en Alemania discriminatorias. Luego 1938, el pogrom de la Noche de los Cristales Rotos. Luego 39 empieza la guerra y en el 40 se empiezan a armar los guetos. Este es el más documentado, pero había muchísimos guetos en toda Polonia. Muchísimos guetos. Pero esto no es lo peor. Pregunta, comentarios, nada. Están todos en shock después del video. Después de Sí. los dos videos. Eso es lo que ha pasado. Shulamit desde Caracas, Venezuela. Levanta la mano. Los que vayan a intervenir, por favor, levantar la mano. Le damos la palabra a Shulamit. Adelante. Gracias, Rat. Buenas noches, Rabino. Un placer. Un comentario triste por demás. No me enorgullece, ¿no? Cuando lamentablemente aquí en Venezuela se quemó la bandera de Israel, se maldijo a Israel en cadena nacional y después se metieron con la embajada aquí en Los Ruices, contra la embajada de Israel, frente al edificio donde vivo. En esos días, algunas personas del partido, del gobierno de mando, escribieron por demás en la entrada de mi edificio, triste. No voy a decir la frase que no me gusta. El judío vuelve al gueto con una Magen David. Y me dolió. Dije, Dios tenga compasión y misericordia de estas personas, porque no saben lo que han dicho. Y de hecho, lamentablemente, esta frase se mantiene el día de hoy porque la gente, por cuestiones políticas, no se ha pintado, no se ha eliminado de la fachada de mi edificio. ¿Quedó pintada? ¿Cuál es la frase que quedó pintada? Escrito, lo que escribieron fue, y disculpe la expresión, maldito judío o maldito judíos vuelvan al gueto. Eso a mí me duele cada vez que yo paso por la entrada, donde están las materos. A mí eso me duele, realmente. Digo, la gente no sabe lo que escribió, no sabe lo que hicieron. Cuando hicieron esa aberración, por demás, a mí me dolió mucho. Me dolió mucho. Y me sigue doliendo. Y después de ver estas imágenes, creo que me duelen aún más. Y el otro comentario, Rabino, es que lamentablemente conocí hace tiempo a una persona de Colombia y me dijo que la crisis del país, de Venezuela, era debido a los judíos ricos por las políticas puestas aquí. Y yo le dije, no sabe lo que está diciendo, es un error. Primero, porque cuando la población judía estaba aquí en Venezuela, porque ahorita sé que mucha gente se ha ido, muchos judíos se han ido, Venezuela era un país próspero, o sea, había empresas, había joyerías, había negocios. Y segundo, es el pueblo escogido de Hashem, y no tiene nada que ver la situación económica, por el contrario, se han ido, lamentablemente, por las políticas que este gobierno, lamentablemente, ha colocado. Claro, pero Hitler utilizó la misma técnica, diciendo que los judíos tenían la culpa de la depresión y que los judíos eran los ricos. Ricos en aquel tiempo quería decir que eran abogados, que eran médicos y profesionales, dueños de pequeños almacenes, y con eso empezó. Con eso empezó. Es decir, que esa frase se mantiene en el aire, ese espíritu, y es mi inquietud ahorita, ese espíritu de Hitler, lamentablemente, y que su memoria sea borrada. Ese espíritu todavía se puede mantener en el aire. Claro, sí, sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien, entonces, sí, alguien estaba empezando.
Sí, señor. Más duro. ¿Qué hizo el pueblo en ese momento? Bien. Cuando empieza en Polonia Hitler a reunirnos en gueto, no sabían, el plan era muy diabólico. Ellos pensaron, nos van a tener acá reunidos, como hay guerra, como Alemania está peleando la guerra en Polonia, después se fue para Francia, después se fue para Holanda. Pensaron al principio que hay que aguantar la tormenta y cuando ya no tenían la preparación para hacer cualquier tipo de revuelta. Después sí se rebelan en el 43, pero después de 2 años y pico de existencia del gueto, cuando ya no había tanta gente, ya se habían muerto de hambre o de enfermedad centenares de miles, ahí los nazis, me estoy salteando una etapa, los nazis empiezan a sacar gente del gueto y los mandan a los campos de exterminio. En el momento que se dan cuenta los jóvenes que los están matando en otro lado, abiertamente, ahí hay una rebelión. En abril del 43 hay una rebelión contra los nazis. Algunos se fueron a los bosques y se volvieron los partisanos. Partisanos no judíos y partisanos judíos. Pero era muy difícil una rebelión coordinada. Era demasiado diabólico el plan. Y estaban disciplinados los soldados nazis, los diversos grupos paramilitares nazis, intimidaban muchísimo, muchísimo. Nadie, la noche de los cristales rotos en Alemania, no podían hacer nada, no tenían ni fuerzas armadas, ni policía, nada que los pudiera frenar a esas hordas de los nazis que fueron a las sinagogas a romper todos los vidrios de los almacenes judíos, todos los vidrios de las casas, y no había quien los protegiera. No había quien los protegiera. Entonces, ahora seguimos el próximo capítulo. El próximo capítulo es que primero empieza con los guetos, arma bastantes guetos en Polonia. Mientras tanto, la guerra sigue. La guerra sigue por todos lados. Se va acercando a Rusia, conquista países como Lituania, etcétera, Estonia, Francia, Bélgica, Holanda. Entonces, la próxima técnica es que en los pueblitos pequeños de Polonia había mucha gente judía, no vivía en las ciudades. El gueto Varsovia tuvo 400.000 personas. Calculen que entre los otros guetos, en total otros 400.000, pero quedaban 2 millones y pico de personas que vivían en pequeñas aldeas. Y lo que fue haciendo es conquistaban una aldea y el ejército conquistaba. Detrás del ejército venía una fuerza paramilitar que se llamaba Einsatzgruppen. Einsatzgruppen son fuerzas de conquista. La técnica de ellos era, llegaban a un pueblito y citaban a todos los judíos a la plaza central. En algunos casos, de la plaza central, algunos lograban escapar, se olían de que esto... Pero la gracia iba a esa reunión, los llevaban luego a un bosque y había fusilamientos masivos. Otra técnica de las Einsatzgruppen, forzaban a los hombres a cavar como unas fosas y estaban cavando sus propias tumbas.
los paraban delante y los fusilaban y caían directamente a la tumba. Una de los principales de eso, si algún día quieren entrar a Google, fue en Babi Yar. Babi Yar, miles fueron fusilados en un día. Miles. La matanza de Babi Yar. Entonces, en Polonia, el próximo paso fue armar, cuando el gueto no acababa suficientemente rápido con la gente, armó los primeros campos de concentración. La gran mayoría de los campos de concentración estaban en Alemania, en Polonia, y tenían dos funciones. Uno, que eran campos de trabajo, los llevaban y los hacían trabajar interminable, no había ningún momento de descanso, ni un día de descanso. Frío, nuevamente, porque en Polonia hace mucho frío, durante 6 meses al año, y trabajaban duro en alguna de las fábricas que lo necesitaban para los militares alemanes, o de ropa, etc. En el campo de trabajo y campo de concentración llegaron a ser miles y miles, mientras que fuera productiva la persona, si no, lo mataban, lo fusilaban. Pero en 1942, Hitler llama a una reunión en Wannsee, es un suburbio de Berlín, y ahí cranean la solución final. Ni el gueto ni los campos de concentración estaban acabando con los judíos. Era muy lento. Mientras tanto, él estaba haciendo la guerra por todos lados. Entonces se enuncia la solución final. Solución final era una maquinaria de muerte. Las cámaras de gas, que en varios de los campos de concentración se forjaron las cámaras donde podían entrar 200, 300 personas, sacaban gas del techo, ellos ya estaban desnudos porque les habían engañado, decían de que los iban a duchar, y en 20 minutos habían matado 300, 400 personas, que otros judíos tenían que luego sacarlos y lo cremaban en unos crematorios masivos. Esa solución final, la gasificación de gente, hubo varios. Los principales fueron Treblinka, que quedaba al lado de Varsovia, y cuando los alemanes empezaron a sacar la gente del gueto de Varsovia, de a 10, 12 mil personas por día en trenes, lo mandaban a Treblinka, y en Treblinka, en cuestión de un par de horas, ya estaban muertos. En Treblinka nadie quedó más de 24 horas porque eran inmediatamente mandados a la cámara de gas. Había al lado de la ciudad de Lodz, otra ciudad polaca, estaba Majdanek. Ahí sí había, parte era campo de trabajo y parte eran cámaras de gas. El más fuerte fue Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, que tenía 2 secciones, una de campo de trabajo y uno era la cámara de gas, que era campo de exterminio. En el año 43, cuando ya estaban armados todos estos campos, empezaron a traer la gente, judíos que los traían de Francia, de Holanda, de Bélgica, que les decían en Francia que los deportaban y decían que iban a ir a un campo de concentración. No que iban a la muerte segura, sino todo el mundo creía que podía, si aguantaba,
podía sobrevivir. Cuando llegaban a Auschwitz, por ejemplo, primero los transportaban desde Francia a Polonia en vagones de ganado, sin baño, sin comida. Eran a veces viajes de 8, 10, a veces 15 horas por las paradas. No podían salir. Hay gente que se moría en los vagones. Muchos, y cuando llegaban allá, abrían las puertas de esos vagones y era terrible, y bajaban. Y ahí había el comité selectivo. Famoso en el comité selectivo era un señor Adolf Eichmann. Y él decía a izquierda o derecha. Si eran personas jóvenes que podían trabajar, los mandaba al campo de trabajo. Si eran mujeres, niños, gente que no podía trabajar, los mandaban directamente a la cámara de gas. ¿Y cómo los mandaban a la cámara de gas? Le decían que tenían que desinfectarlos y tomar una ducha. Entonces entraban en fila, llegaba el tren, los que mandaban para ese lado iban y dejaban su ropa organizadamente en cierto sitio y lo metían luego en esa pieza que decían que arriba había duchas. Y no era ducha, sino el gas ciclón B. Y mataban ahí mismo. Y los otros que sobrevivían, que fueron a campo de trabajo, sabían que sus familiares habían sido gasificados. Había un señor en Colombia que vivió muchos años, Jacobo Brot, que cuenta cuando en la estación, cuando llegó a Auschwitz, se tuvo que, le arrancaron a su mamá, porque su mamá la mandaron directamente a la cámara de gas. Era escenas de gritos y era terrible, y cualquier molestia más disparaban los nazis. En Auschwitz-Birkenau se mató a 1.500.000 judíos. 1.500.000 judíos fueron asesinados entre 1943 y 1945. El promedio era más o menos 15.000 personas por día. 15.000 personas por día que eran o gasificadas o fusiladas, etc. Y los que sobrevivían era terrible. Sabían cualquier error iba a la muerte segura. Además, trabajar con una mínima ración de comida era realmente terrible. Les puedo recomendar algunos libros, algunas películas donde se ve en escena todo este proceso. Uno es La lista de Schindler, que eso fue una historia excepcional. Un nazi, el señor Schindler, él había sido al servicio secreto de los nazis, se le ocurrió hacer un negocio de esto y le pidió a la autoridad nazi que le permita hacer una fábrica de municiones o de ollas, de cosas que le podía servir al ejército que estaba peleando en Rusia. Y le autorizaron a hacer la fábrica con 1.200 obreros. 1.200 obreros que venían de esos campos de concentración. Y como negocio, pero luego los nazis dijeron, bueno, cambiemos los 1.200, le mandamos otros 1.200. Y él se rehusó y luchó por sus 1.200 obreros diciendo que ellos están al servicio del nazismo. Y entonces logró salvar a sus 1.200 empleados. Entre esos 1.200 empleados había un judío que luego llegó a Colombia, el señor Samuel Kopek. Fue de la lista de Schindler, así se llamaba el grupo. Lista de Schindler. Pueden conseguir la película porque se ve también cómo trataban a la gente en el campo de concentración de Plaszow. Plaszow era uno de los campos de concentración. No era tan grande como Auschwitz, ni como Majdanek, ni como Birkenau,
pero era un campo de concentración, eran sádicos como ellos solos, los nazis, no todos, pero la inmensa mayoría, además de hacerlo porque le ordenaba su coronel, etcétera, querían cada uno demostrar que era más sádico que el otro. ¿Por qué? Porque la gente el soldado nazi que estaba en el campo de concentración no tomaba riesgo de su vida. Y si no era suficientemente malo, lo podían mandar a luchar al frente o de Rusia o al frente del occidente contra los aliados que ya estaban entrando. Entonces, el terror de los soldados que trabajaban de la SS en esos campos de concentración era mantenerse adentro, porque cualquier cosa que fueran debiluchos los mandaban al frente y ahí sí el riesgo de muerte era muy alto. En el campo de concentración había para ellos, para los soldados nazis, muy poco riesgo de vida o algo que le pasara. La excepción, como una rebelión, fue lo que pasó en el gueto de Varsovia, cuando la muchachada se dio cuenta que la deportación no era un campo de trabajo, sino que los mandaban a la cámara de gas, se organizaron varios centenares, sabían que la lucha era desigual. El mes de enero del 43 empezaron a luchar contra los guardias que estaban dentro del gueto de Varsovia, se retiraron los guardias nazis y volvieron de vuelta en abril, pero ya con tanquetas. Mientras tanto, los muchachos nuestros se organizaron con bombas Molotov, contrabandearon armas que le conseguían los partisanos polacos y lucharon durante 20 y pico de días contra las fuerzas nazis. Eso fue el levantamiento del gueto de Varsovia. En otro caso, en el campo de concentración de Sobibor, hicieron una escapada masiva y muchos se murieron en la escapada, pero lograron sobrevivir algunos. Entre todos los campos de concentración nos mataron más de 6 millones de judíos. Es decir, Europa, el pueblo judío tenía en total 18 millones y nos mataron a 6. Llegaron hasta la isla de Saloniki, eso es en las islas griegas. Como conquistaron Grecia, ahí había una comunidad de 60.000 judíos. De los 60.000 judíos sobrevivieron, creo que 100 o 200. Alcanzaron a deportar a todos. Y de Polonia sí lograron salvarse. De los 3.350.000, calculamos que 300 y pico de mil se salvaron. Lograron sobrevivir el campo de trabajo, que no los mandaron a las cámaras de gas porque estaban trabajando productivamente, pero muy, muy demacrados. Y cuando entraron los rusos a liberar a Auschwitz, hay videos también muy impresionantes. Los que sobrevivieron era un desastre de personas. Se calcula varios decenas de miles de sobrevivientes y cada uno tiene una historia. Y cada uno tiene una historia dramática. Durante muchos años, los sobrevivientes no contaron tanto trauma, no contaron lo que vivieron, ni los que se escondieron, porque hubo varios centenares, varios miles que lograron esconderse, que se escapaban a algún campo. Algunos familias holandesas los escondían en el altillo, algunos los escondían en jardines, pero nadie contaba porque el trauma era demasiado fuerte. Recién empezaron a contar, la guerra terminó en el 45, cuando en 1960, 15 años más tarde, secuestraron en la Argentina a Adolf Eichmann y se lo llevaron en secreto a Israel y le abrieron juicio.
para el juicio se necesitaban testigos. Fue bien difícil, pero empezaron a buscar y a motivar a los que sufrieron y que lo reconocían, que habían pasado por Auschwitz, empiecen a decir, este es lo que hizo. Y ahí empezó la gente a contar. Ahí salieron centenares, miles que empezaron a contar. Luego, un par de años más tarde, el director de cine Spielberg contó la historia de Schindler. Y con el dinero que ganó de la película, pues se vendió una película, hizo millones y millones, lo dedicó a crear un registro de testimonios y fue grabando a los sobrevivientes. Y en los años 80 se grabaron decenas de miles de sobrevivientes, pero ya ahora están viejitos. Los agarró justo en el borde, que tenían 70, 80, 90 años. Ahora hay cada vez menos sobrevivientes. En Colombia también tuvimos por lo menos 30, 40 sobrevivientes, pero ya gente que pueda contar ya no están suficientemente bien. Tenemos hijos de sobrevivientes, pero los sobrevivientes mismos ya están demasiado viejos y ya confunden cierta información. Los que sobrevivieron tuvieron un trauma terrible, terrible, terrible. Se despertaban con pesadillas y no se supera el terror. Pero sí, muchísimos sobrevivientes construyeron familias. Ahora publicaron una foto de una sobreviviente del campo de concentración que logró sobrevivir, se casó, una mujer muy religiosa, sacaron una foto delante del Cote de la Maravilla, del Muro de los Lamentos. Ella tenía 100 años y tenía 104 descendientes. Y entonces publicaron esa foto. Esa es la victoria más grande contra Hitler, que logramos sobrevivir y logramos formar familias numerosas. En el caso de mi familia, la mamá de mi papá, que se escapó a Holanda, luego, cuando los nazis llegaron a la aldea de ellos, en Enschede, fueron escondidos por unos cristianos que le organizaron la escondite en un altillo, y ahí estuvieron 2 años. 2 años, una tía mía, mi abuela después se enfermó de enfermedad normal, se murió en mitad del escondite. Mi tía sobrevivió con 7 personas más que fueron escondidos por gente no judía que le organizaba el escondite, ellos por un sentido humanitario y por sentido de odio hacia los nazis. Bueno, tema muy pesado. A ver, preguntas, comentarios. Nos quedan 5 minutos. Bueno, me hacen una pregunta al privado, es ¿de dónde surge tanto odio para llevar a cabo un plan tan macabro? Sí. Básicamente en Alemania había un cierto antisemitismo siempre latente, pero los judíos habían entrado a la sociedad a mediados del siglo XIX, se habían adentrado mucho en la sociedad. Había discriminación, odio hacia el judío, pero el odio de Hitler fue causado por Hitler. Él hizo el plan macabro, convenciendo a la gente que los judíos son como las ratas. Igual como uno mata ratas y no se siente mal, como los judíos teóricamente habían arruinado la economía, también era una fantasía, los judíos eran malvados, entonces había que acabar con la generación de ratas. Y él pensaba que iba a acabar con todos los judíos de Europa. ¿Sí? Y lo más tan obsesionado estaba él, que cuando ya estaba perdiendo la guerra en el frente con Rusia y en el frente con los aliados, con Francia y Inglaterra y los Estados Unidos, y en el momento donde ya estaba perdiendo la guerra,
estaba aumentando los asesinatos en los campos de concentración y en las cámaras de gas, que es el año 44. En el 44 ya estaba perdiendo la guerra. Sabía que era una cuestión de un mes más, un mes menos. Y cuanto más rápido se acercaba la fecha, más intensamente estaba la matanza. Entonces, ahora, no todos los alemanes odiaban a los judíos. Los que tenía en la SS, en la SA, eso sí, porque les había hecho un lavado de cerebro. Fue un lavado de cerebro nazi muy, muy macabro y muy capaz. Tenían un ministro de propaganda que se llamaba Goebbels, que realmente cuando hablaba en la radio era de temblar. Movía masas para odiar a los judíos. Bueno, Nidia tiene una pregunta en La Guajira. Adelante. Shalom, Rabino. Rabino, yo hace unos 2 o 3 meses adquirí un libro que se llama En Auschwitz no había Prozac. Bueno, es un libro que yo me estoy leyendo que escribió una psicóloga familiar de sobrevivientes del Holocausto, hija de sobrevivientes. Entonces ella habla de las secuelas emocionales en la vida de los judíos que dejó el Holocausto, y entonces ella explica que sí, que pasaron ya tantas décadas, pero que aún el judío le duele el Holocausto, que sí, que Israel cumplió tantos años, que somos libres, que el primer puesto en superar la pandemia, y tantos dones que Hashem ha dado. Pero ella en el libro expresa abiertamente esas secuelas sentimentales, esa situación que hoy en día tocan el tema. Por ejemplo, usted mostró y enseñó el video y pues yo sentí como un ambiente de tristeza, y pues también en las personas que estaban observando las reacciones de Never Again, nunca más. O sea, es un tema que todavía duele en el ambiente. Entonces usted que también tiene una historia de vida dentro de la vivencia del Holocausto, ¿cómo fue su proceso para que usted hoy en día fuera un ejemplo dentro del judaísmo de esta nación colombiana? ¿Cómo se convirtió en a pesar de ese odio? ¿Cómo se sigue siendo judío y manteniendo la identidad en medio de semejante barbaridad? Sí. Bien, para responderte muy brevemente, mis padres no estuvieron expuestos directamente al Holocausto porque se fueron antes de la noche los cristales rotos. Pero desde muy pequeño mis padres me contaban todas las historias que se iban sabiendo lentamente, porque durante muchos años la gente no creía que había sido, o sea, no podían creer lo macabro de la historia. Me fueron educando, y lógicamente que después del Holocausto viene Israel. Entonces, de alguna manera, es el renacimiento del pueblo, y eso lo vamos a ver en otra clase, cómo el pueblo judío logra, a partir de las cenizas, a renacer y con toda la fuerza. Pero todos los judíos tenemos el tema del Holocausto en nuestra piel. Algunos como descendientes directos, otros, pero es parte de nuestra identidad hoy en día. Es parte de nuestra identidad sentir el Holocausto como si nos hubiera, aunque no nos pasó a los padres directamente, es como si les hubiera pasado a nuestra generación anterior. Y esto también tiene consecuencias políticas, porque el pueblo judío siempre va a estar ahora muy al acecho de que no se pueda repetir ninguna de estas actitudes ni acciones. Yo les recomendaría un libro que posiblemente, hay muchos libros sobre el Holocausto, son decenas, miles. El que a mí, por ser muy concentrado, alguna que vivió toda la etapa, sobrevivió y rehizo su vida, se llama La bailarina de Auschwitz. Lo venden en la Librería Nacional.
la bailarina de Auschwitz. ¿Por qué? Porque ella vivió todo y después de un par de años que ya pasó la historia del Holocausto, rehace su vida con una misión. Entonces la escritora se llama Eiger, Edith Eiger. Entonces la bailarina de Auschwitz es posiblemente la mejor concentración de lo que yo les conté en un par de minutos, ya con más detalle, ver la maldad y el maltrato, la deshumanización que sucedía ya en los campos. Tenemos al señor Pumarejo en Bogotá que tiene una pregunta. Sí. Adelante. Última. No te escuchamos, por lo menos yo no te copio acá. No. No se escucha. No funciona bien el micrófono, ahora está poniendo auriculares. A ver. No, A no ver, te oímos. a ver, Pumarejo. No se No. copia. Va a tener que... No está conectado al micrófono. No se copia el micrófono. Lola Camacho, acá en Antioquia. Buenas noches. Shalom. Shalom. Es un gusto y un honor tenerlo esta noche, señor Alfredo Goldschmidt, rabino Alfredo. Yo tengo una pregunta acerca del Holocausto. Alguna vez hablaba yo con una persona judía y le comentaba acerca del diario de Ana Frank. Comenta que los judíos no pueden ir a los parques, que los judíos no pueden andar en bicicleta, no pueden ir a determinadas horas no pueden salir a determinadas horas, no pueden ir a los parques, no pueden ir a piscinas. Esta persona con la que yo hablaba me decía, pero eso es de la Torá. Entonces, ¿qué dice la Torá acerca de eso? ¿Estaba profetizado o qué dice la Torá con respecto a ese capítulo tan doloroso de la historia para todos? Muchas gracias. A ver, el tema del por qué estamos demasiado cerca de la historia para entenderlo bien. La Torá sí, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, en Vaikra y en Devarim, trae los sufrimientos que puede llegar a pasar. Y está descrito mucho. Si quieren les doy el capítulo en Parshat Kitavó y en Parshat Devarim, Jukotai en Vaikra. Pero la Torá no describe esta dimensión. No habla de millones, habla de grupitos. Ahora, ¿por qué no tenemos la explicación? No tenemos la explicación por qué Dios permitió eso. No tenemos la explicación. Es un trauma, un dolor, un sufrimiento tan grande que quizás de la misma manera como después de la destrucción del templo, que también se murieron decenas de miles de judíos en la lucha contra Roma, en la época de la destrucción del templo y luego la época de la guerra de Bar Kokhba, no se entendía y recién tuvieron que pasar generaciones y generaciones para tener alguna descripción de alguna manera. Entonces, no tenemos respuesta. Mi Hashem salió de Dios, pero ¿por qué tendremos que llegar al mundo de la verdad, al más allá, para quizás tener algún tipo de respuesta? Mientras tanto, tenemos que conseguir todas nuestras energías para reconstruir nuestra vivencia de pueblo. Algunos lo reconstruyeron con Israel, otros reconstruyeron a través de crear familias muy numerosas para ir reemplazando. Cuando empezó el Holocausto éramos 18 millones. Todavía no nos pudimos recuperar. Vamos en estos momentos en 15. Imagínense el daño que nos hizo el nazismo ya a nivel general. Bueno, hasta aquí llegué yo hoy. Con mucho gusto. Cada tanto me organiza el Rabino Boas una charla
y vamos tratando diversas etapas de la historia del pueblo judío. Esto es muy importante porque al entrar al pueblo judío no es solamente una cuestión religiosa, no es solamente cuidar Shabbat y comer kasher. Hay que sentirse parte del destino de nuestro pueblo, del dolor de nuestro pueblo y de la alegría de nuestro pueblo. El dolor del holocausto y la alegría de la construcción de Israel. ¿Sí? Eso tiene que entrar en vuestras venas. Si no, la conversión no es lo que tiene que lograr. Solamente ser judío por religión no es el tema. Nosotros somos un pueblo judío. Somos como una familia. Entonces, con un sufrimiento tan grande en nuestra familia, lo tienen que incorporar en su manera de pensar y sentir. No es fácil, pero ese es el objetivo. Bueno, hemos explicado esto con el permiso de Rab Goldsmith a todos nuestros estudiantes, la importancia de conocer la historia del pueblo de Israel. No solo de conocer a Lahá, no solo de conocer Musar, sino también de la historia. Que nos duela hasta la fibra cada momento histórico y que podamos también sentir las alegrías de nuestros triunfos como pueblo. Le das un mérito, querido Rabenu Goldsmith, un motivo de alegría tenerlo y en que pronto tengamos la siguiente clase de historia judía con ustedes. ¿De acuerdo? Les deseo mucho éxito, que sigan esta campaña. Veo Baruch Hashem 43 pantallas, así que sigan creciendo y profundizando en las diversas facetas del judaísmo. Rav Boaz Hazak Baruch, y que siga en esta labor tan importante. Gracias, Rabenu. Yo los dejo, ustedes sigan. Baruch.